de los que posteriormente van a participar. Perfecto. Tiene la palabra congresista Miki Torres. Gracias, presidente. Agradeciendo la visita de la ministra y confesándole, ministra, a través de la presidencia, que siendo miembro exercitario, el día de hoy vine porque la presentación del Premier me generó una tremenda preocupación. Quien le habla, ministra, a través de la presidencia, no le dio el voto de investidura al Premier. Y no se lo di fundamentalmente porque he visto ausencia en 2 o 3 grandes temas. Y uno de ellos era la agricultura. Hoy día la escucho y la verdad es que quiero pensar que hay un problema de comunicación entre usted, a través de la presidencia, y el Premier. Porque son 2 realidades distintas, son 2 discursos distintos. Y me voy a tratar de entender. El día que vino el Premier, vi a un Premier bastante valiente para tomar posiciones en temas políticos o sociales. Súper valiente en eso. Lo cual está muy bien, ¿eh? No me malinterpreten. Pero cuando se trataba de definir posiciones en temas económicos, brilló por su ausencia. Nunca le escuché hablar de las normas de promoción del sector agrario. Nunca le escuché hablar de otros temas como el tema de hidrocarburos. Claro, esos temas sensibles que quizás no iba a poder encontrar un eco en una izquierda radical, seguramente no le convenía precisarlo. La verdad, ministra, a través de la presidencia, tampoco entiendo muy bien el cálculo del Premier, porque tampoco la izquierda radical decidió apoyarlo. Y creo que el Premier perdió una oportunidad espectacular para hacer precisiones. A mí me hubiera encantado escuchar a un Premier que me diga, sin ningún temor, qué va a hacer con las cooperativas, sobre todo con las cooperativas agrarias. Ministra, usted debe saber, a través de la presidencia, más del 30% de las cooperativas son agrarias. Y claro, alguien por ahí me podría decir, sí, lo que pasa es que no se quiere complicar con el término cooperativas. Y yo lo sé. Hablar de cooperativas acá en el Congreso de la República desde un inicio parecía utilizar una mala palabra. Y a mí me da muchísima pena eso. Me da pena escuchar que se habla mucho de la asociatividad, pero que no se tiene valor de hablar de las cooperativas. Me da mucha pena ver un discurso del Premier, escuchar un discurso del Premier, en donde no tocó la palabra cooperativa en lo absoluto. ¿Y por qué lo esperaría? Por 2 cosas. Porque cuando entramos en este Congreso nos dijeron, oigan, no hablen de cooperativas porque hay 2 temas que son insalvables. El primero es la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. Y el segundo es el tema tributario de las cooperativas. Como somos tercos, logramos lo primero. Logramos la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. Pero cuando hemos pasado este tema, resulta que el segundo, el tema tributario, no lo quieren revisar. Y me hubiera gustado escuchar cuál va a ser la política respecto de ello, porque, no sé, ministra, a través de la presidencia, 10 años es mucho, 20 años es un montón, pero ya no sé cómo definir 38 años. Y son 38 años los que la Ley General de Cooperativas está esperando que se reglamente. 38. Repito, presidente, no 10, no 20. 38. Porque claro, nos dirán, oye, pero si ustedes están en el Congreso, ¿por qué no sacan una nueva Ley General de Cooperativas? Estaríamos encantadísimos de hacerlo, presidente, por lo menos algunos. Pero claro, viene todo el discurso de que son leyes que irrogan gasto, porque por supuesto que tendríamos que tratar el tema tributario. Y cuando preguntamos, oye, ¿en dónde está ese proyecto de ley general de cooperativas que trabajamos con el Ejecutivo? Nos responde que están estancados. Muchos nos han dicho que en el Ministerio de Economía. Espero que sea el Ministerio de Economía, en realidad no sea el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de la Producción.
Pero claro, hemos llegado a un callejón sin salida, porque en el Congreso no podemos proponer un proyecto de ley, no obstante que ya pasamos el tema de la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito y que ahora les toca a las cooperativas agrarias tener su ley, sino que además de que no podemos proponer el proyecto, seguimos esperando 38 años para ver si es que el Ejecutivo se despierta un buen día de buen ánimo y decide sacar el reglamento. Entonces, yo, ministra, a través de la presidencia, la verdad es que quiero saber si seguimos insistiendo con esto o no. Quiero saber cuál es la posición del Ejecutivo. Me gustan los discursos, pero necesito, y creo que muchos peruanos necesitamos saber cuál va a ser la política agraria que se tiene. No soy agricultor. ¿He podido estar cerca de ellos? Sí. ¿He podido trabajar de la mano con Conveagro? Sí. Y aprendí de ellos los problemas a los que se enfrentaban. El tema de acceso al crédito, el tema del mercado. Por supuesto que es algo que tiene que ser atendido, pero con algún tipo de estrategia. El presidente, lanzó varios deseos positivos en el tema agrario, ¿eh? 4. Y para hacerlo, porque sonaban muy bonitos, 4 objetivos, preguntaba cuáles son las estrategias. Y buscaba y rebuscaba entre el discurso del Premier y solamente encontré 2 temas. Las cochas y un sistema catastral único. Me parece bien. Ahora, puedo pecar de ignorante, pero creo que con esos 2 sistemas no se logran los resultados que se quieren. Me hubiera encantado haber escuchado a un premier decir si va a hacer algo con las normas de la zona altoandina. Sí, esa norma ya que en el 2009 se creó, que se supone que era para empresas grandes, pero también para los microproductores, y que luego el Ejecutivo, en el gobierno de Ollanta Humala, me parece que fue, decidieron sacar un reglamento que hizo imposible que un pequeño agricultor se pudiera acoger a ese régimen. Pregúntele a los señores de SUNAT. Quienes se acogen a esas normas de la zona altoandina que se supone que debería ser para el pequeño productor, son medianas o grandes empresas. ¿Y por quién fue? No por el Congreso. Fue porque el Ejecutivo en su momento decidió que no querían darle esos beneficios a ellos. Me hubiera gustado escuchar si es que se va a atender los problemas que tienen los pequeños productores con la administración tributaria. Porque claro, le escucho, ministra, a través de la presidencia, hablar de lo importante que es el tema orgánico, ¿no? Y claro, esto va muy en la línea, por ejemplo, de lo importante que es el comercio justo. Pero cuando nosotros aplaudimos al productor y le decimos, sí, vamos por el comercio justo o vamos por la producción orgánica, y viene después la administración tributaria y le dice, oye, esa prima que te dan por comercio justo, yo te la quiero gravar. Entonces, ¿cuál es el discurso con el que nos quedamos? ¿El que aplaudimos o el que en realidad castigamos? Quisiera entender por qué o cuál va a ser la posición que va a tomar el Ejecutivo respecto a una decisión que se tomó en el año 2003. En la década de los 90 se tomó una decisión sumamente importante. Los pequeños productores agrarios, los pequeñitos, no pagaban impuesto a la renta o IGB hasta las 50 UITs que ellos producían al año. Y ministra, yo sé que usted lo sabe a través de la presidencia, eso lo hicieron en la década de los 90 por una lógica muy sencilla. A las grandes y medianas empresas que le compraban a estos pequeños productores, se les solucionó el tema con las liquidaciones de compra. En buena cuenta se le dijo a quienes compraban a los pequeños productores, no te preocupes, sí, ellos son informales. Yo te voy a permitir deducir esto como costo, como gasto a través de las liquidaciones de compra. Y claro, a la par se le dijo al productor, tú tampoco te preocupes porque vas a tener 50 UITs que no pagas. Se fue prorrogando las 2 cosas a la vez. Pero en el año 2003, en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿saben qué cosa continuó hasta el día de hoy? Las liquidaciones de compra. Porque son para las grandes y medianas empresas que tienen que sustentar sus gastos o sus costos. ¿Y saben qué cosa no se prolongó? Las 50 UITs de los productores.
me hubiera gustado escuchar a un premier hablar al respecto. Me hubiera encantado escuchar a un premier hablar de que sí, pues que la industria forestal sería un sistema previsional excelente para nuestros productores agrarios. Y de hecho me ha llamado la atención porque cuando le he escuchado, ministra, a través de la presidencia, de que sí, el sector forestal fue uno de los mencionados en el discurso del premier, me preocupé porque dije, capaz y verdaderamente no escuché bien o no leí bien el discurso. Lo acabo de revisar, tiene toda la razón. El premier habló una sola vez, dijo solamente la palabra forestal en una sola oportunidad y no desarrolló cuáles son las medidas que se van a dar para que a los productores les hagamos entender que esto es una buena apuesta, que es una buena alternativa, pero que ellos no lo van a hacer de buenas a primeras sin darles el impulso que se necesita. No quiero faltar respeto, presidente, ministra, usted sabe la consideración que en especial le tengo, pero la verdad es que mencionar que se va a promover el sistema forestal, el sistema acuícola y el sistema de turismo sin decir cómo lo van a hacer, me parece una falta de respeto. Finalmente, ministra, a través de la presidencia, coincido muchísimo con todas las indicaciones que ha señalado en su exposición, pero me ha dejado preocupado sí algo. Siento un discurso sumamente interesante respecto a la necesidad de potenciar nuestros productos. Sí, de tener productos para ofrecerlos en el mercado. Pero me temo que quizás ese no sea el camino adecuado o quizás no le he entendido bien. Creo que lo primero es preguntarle al mercado qué es lo que necesita. Porque no vaya a ser que se repita nuevamente nuestra historia, que nosotros producimos muchísimo de algo. Podemos ser los primeros productores en algo que el mercado no quiere, que el mercado no compra. Y que al final se les tenemos que decir a los productores, oigan, simplemente desháganse de lo que han producido. Gracias, presidente, gracias, ministra, por su paciencia.